La Exposición Universal de París de 1889. Las exposiciones mundiales eran una vidriera inmejorable para publicitar, mostrar riquezas y avances de los estados. Destacados ejemplos lo constituyen la de Londres de 1851, Barcelona en 1888 o Chicago en 1893, entre otras. En la segunda mitad del siglo XIX, la revolución industrial había entrado en una nueva etapa con el uso del acero, el petróleo, las estructuras metálicas. Comunicaciones, transporte, ciencia y tecnología estallaban en cambios que evidenciaban el comienzo de otra época. En 1889, en el marco del primer centenario de la Revolución, Francia organizó una mega exposición, cuyo símbolo, la Torre Eiffel, sería desarmada, en principio, una vez finalizada la misma. Novedosa estructura de hierro de casi 300 metros de altura reflejaba las transformaciones en el uso de los materiales de construcción que el ingeniero Eiffel implementaría en distintos lugares, tanto de Europa como de América. Por ejemplo, el puente Maria Pía en Portugal, el viaducto de Garavit, o la Casa de Hierro en Iquitos, Perú, o también la estructura de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Latinoamérica, con repúblicas recién estrenadas, rebosantes de productos naturales y necesitada de insertarse en la División Internacional del Trabajo, vio la posibilidad de mostrarlos, potenciar su comercio, las inversiones y la llegada de inmigrantes. Con ese objetivo, la ubicación y el esplendor de los pabellones dentro de la exposición se tornaba fundamental. Varias protestas surgieron de esas delegaciones al ser ubicadas con las colonias, siendo escasamente mencionadas. Según el catálogo de la exposición, en su página 66 se podía leer: construcciones situadas en el jardín a la derecha de la torre. Se encontraba, entre otras construcciones, la de la Compañía Constructora de Suez, el pabellón de Brasil, con un magnífico invernadero para la exposición de plantas de América del Sur, el pabellón de la República Argentina, el edificio de México. Esta marginalidad, evidenciada en la ubicación de los pabellones nacionales, reservaba los espacios centrales a las potencias. Avances tecnológicos e industriales para Europa y Estados Unidos frente a producciones agrícolas, ganaderas, mineras como las de Argentina o Brasil. Carne, cereales, caucho, café se transformarían en símbolos de los estados, motivos de diseño y de ornamentación. El único pabellón no diseñado por franceses fue el de México, que imitaba a un palacio azteca. Según François Derby, en todos los pabellones americanos, el de México es el único que se recomienda por su carácter francamente indígena. Antonio Ausa, que lo ha edificado, se ha inspirado en la arquitectura azteca. Brasil, el gran competidor de Argentina por mano de obra y capitales, edificó su pabellón con exuberantes orquídeas y plantas tropicales que atrayeron mucho público. Diversas esculturas simbolizaban sus ríos y en sus vitrinas se mostraban variados ejemplos de las culturas aborígenes. Para promocionar su producto fetiche, el café, se creó un espacio temático en el que los visitantes podían saborearlo. Nuevamente, en la revista de la exposición, Derby explicaba: rodeado de un jardín lleno de flores exquisitas, con lindas grutas alfombradas de plantas exóticas, y la estufa más preciosa del mundo, orgullosa de sus palmeras, plátanos gigantes y vistosas orquídeas. Un estanque calefaccionado, cubierto de vidrio e hierro, y compensando entonces el espacio de alrededor 800 metros cuadrados, le correspondían al jardín y el resto, los otros 400, a las construcciones.
Argentina, por su parte, creó una comisión encargada de su presentación a cargo de Eugenio Cambaceres, como delegado en París, quien intentó inútilmente que el espacio asignado al pabellón no fuese y no estuviese en el conjunto de las otras naciones, al mismo tiempo que formaba parte del grupo de la ciudad colonial. Se le concedieron 1.600 metros cuadrados a orillas del Sena, cerca de la torre. Al presentarse los proyectos de construcción, resultó seleccionado el del arquitecto francés Albert Ballou. La construcción quedó a cargo de la Sociedad de Puentes y Trabajos en Hierro, que también había realizado las cúpulas del Palacio de Bellas Artes y el de las Artes Liberales. Una estructura de hierro y vidrio acorde a los nuevos tiempos, para ser desmontada y trasladada a Buenos Aires posteriormente. Fue inaugurada por el vicepresidente Carlos Pellegrini el 25 de mayo. Su parte principal y entrada mostraba diversas esculturas, obra de Ernest Barrière, varias pinturas de Albert Bresnat, Leroux, Lefebvre. Decoraban el interior, alusivas a los productos naturales del país. En un segundo piso, el boletín oficial de la exposición de 1889 del 18 de julio se podía leer y ver la ilustración de una máquina conservadora de carne, actividad exportadora hacia el mercado británico, que sería clave para el crecimiento junto con la exportación de cereales. El diario español, La Época, comentaba el 7 de junio. En el piso bajo hállanse expuestos los más importantes productos del país: los trigos, los vinos y las maderas de construcción. En un pabellón interior encuéntrase instalada una cámara frigorífica de los señores Sancinena y compañía, con los aparatos necesarios para la conservación de la carne. En el piso principal están las pieles, los cueros, las lanas y diversos productos industriales. El pabellón en su conjunto no evidenciaba ningún rasgo que lo ubique en el contexto latinoamericano. Nuevamente Derby, en la revista de la exposición, expresaba: su ornamentación fastuosa y multicolor, en la que el hierro fundido y forjado está realzado con el brillo de los azulejos polícromos, con el esplendor de los mosaicos. Por la noche, la electricidad enciende sus 4 fachadas con 900 puntos luminosos. La fachada principal tiene 3 frontones. En el uno, esculpida por Monsieur Hughes, está representada la República Argentina, apoyada en un toro, teniendo a su lado un labrador y un herrero. Son de citar también los grupos exteriores que rematan los 4 pilares, y en los que Monsieur Barras ha modelado elegantes famas. En el primer piso se observaba el plano de la ciudad de La Plata en relieve, capital de la provincia de Buenos Aires, que recibiría un primer premio por su moderno diseño, a que abandonaba el tradicional damero español por las grandes diagonales. La representación de la República Argentina era escoltada por otras 3 esculturas hechas totalmente en bronce por la firma francesa Thibaut Hermanos, que también había realizado en Buenos Aires la escultura que coronaba el edificio del diario La Prensa sobre la Avenida de Mayo. Al finalizar la exposición a fines de 1889 y habiendo sido visitada por alrededor de 2 millones de personas, se podía leer en el resumen de la misma: la exposición de 1889 nos ha demostrado su temible potencia. Se necesitaba tanto hierro, tanto cobre y tantos metales de todas clases para las obras públicas, para las construcciones nuevas, que el metal era preponderante. Es menester tanta hulla para preparar los trabajos metalúrgicos. Las pequeñas industrias domésticas, todo se hace con máquinas. Comenzando el desguace del pabellón,
La estructura se guardó en un depósito en Buenos Aires y las 4 esculturas tuvieron destinos diferentes. Otros 6.000 bultos emprendieron el retorno en la barca Ushuaia, pero una tormenta hizo necesario arrojar algunos al océano, perdiéndose los paneles de Albert Bresna. Luego de difíciles circunstancias económicas, en 1896 se logró reconstruir el pabellón, convirtiéndose en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta 1933, en que fue desarmado y depositado en un corralón municipal. Solo lograron mantenerse las 4 famas de bronce del exterior. En la actualidad, Eduardo Schiaffino reconoce la existencia de 8 alegorías en el Museo de Bellas Artes: la agricultura, la física, la química, la astronomía, la electricidad, la escultura, la arquitectura y la pintura. Sin embargo, acompañando este estallido de progreso y lujo, se exhibieron varios ejemplos de la doctrina imperante en la época, el darwinismo social, que planteaba la superioridad de la raza blanca frente a los seres inferiores. Así, los zoológicos humanos fueron un fenómeno cultural que atrajo multitudes. Salvajismo, canibalismo, barbarie y costumbres no humanas se promocionaron en espectáculos variados. En 1888, un aventurero francés, conocido como Maurice Maitre, secuestró a 11 integrantes de la comunidad Ona o Selkman en Tierra del Fuego. Llevados a París, fueron exhibidos como antropófagos patagónicos, en una jaula, semidesnudos, con escasa alimentación, para producir más impresión, y a los que se le arrojaba carne cruda. Finalizada la exposición, el espectáculo se presentó en Londres, donde la Sociedad Misionera de Sudamérica inició reclamos ante el Foreign Office para su liberación. Maitre escapó a Bruselas, donde fue detenido, pero los aborígenes se tuvieron que dispersar desde París. El gobierno chileno se ocupó del regreso de los secuestrados, falleciendo 2 en el viaje. Los misioneros salesianos los tomaron a su cargo. Solo Calafate prefirió permanecer en Europa junto a su cuidador chileno, regresando tiempo después hasta Montevideo. Finalmente se instaló en la misión salesiana de Río Grande junto al padre José María Beauvoir, convirtiéndose en su lenguaraz. Toneladas de hierro trabajado que mostraron tanto un lujoso pabellón como una inhumana jaula.